Llamazares, quien nos acompaña. Él nos va a explicar cuál es el secreto de la teoría del vaso de agua. Tanto como secreto, esto era una especie de lugar común que existió en la época de la Europa revolucionaria, alrededor de la Revolución Rusa. Se decía, un poco para captar prosélitos, para conseguir fans de la revolución, se decía que en las sociedades revolucionarias el sexo sería algo tan natural como tomar un vaso de agua, con lo cual, bueno, pues los clubes de juventud de los partidos de izquierda, los partidos revolucionarios, estaban llenísimos de jóvenes ansiosos y sedientos de agua, ¿no? Y esa teoría, además, en aquel momento fue muy criticada. Decían que esta teoría del vaso de agua estaba echando a perder a la juventud, cuando realmente sí que se llegó a beber agua en grandes cantidades fue un poco más tarde, ¿no? En los años 60, con la famosa revolución sexual. Precisamente en esa época está ambientada esta novela. Precisamente uno de los ingredientes es política, sexo y rock and roll. Sí, bueno, casi parece una canción de los Rolling Stones en ese sentido, pero bueno, sí, yo creo que es un poco, son las tres claves sobre las que giraban en aquel momento, bueno, pues los intereses de la juventud, y tampoco ha variado demasiado, ¿no? Yo creo que esa época, el 68, es el primer movimiento de la globalización. Hay movimientos de protesta en todo el mundo, desde México hasta Japón, incluso en Etiopía, o en sitios muy exóticos, y lo que les unía yo creo que fue la música, el rock, que llevó una ideología, una estética y una rebeldía desde, bueno, pues desde la cultura occidental hasta el resto de los países del mundo, ¿no? Y luego, bueno, lógicamente el sexo en aquel momento, la sociedad era muchísimo más puritana que ahora y cambió de gran manera, ¿no? Sobre todo yo creo que para las mujeres fue el momento culminante. Ahí arrancan los movimientos de liberación de la mujer y un poco la situación de igualdad que ahora, más que tener, perseguimos y ya asumimos como algo cotidiano y lógico, ¿no? Pero sin esos momentos, sin esas protestas del 68, yo creo que no hubiera sido posible. Precisamente como me comentabas, la novela se ambienta en el Berlín del año 68. Sí, bueno, yo creo que me persigue a mí Alemania. De joven estuve allí unos años. Trabajaste de hecho sí, allí, ¿no? Como documentalista. Sí, en una editorial. Tuve la fortuna de que había un editor que necesitaba a alguien español que supiese de libros y de bases de datos, y bueno, pues me salió la oferta y estuve 3 años maravillosos, por los años de juventud. Y luego porque el escenario lo conoces perfectamente para ambientarte allí. Sí, bueno, la época ya me tuve que documentar bastante, ¿no? Porque yo estuve en los años 90, lo que pasa es que todavía quedaban ecos, ¿no? Está muy presente lo que consiguió aquella generación, yo creo que en avances sociales y en un tejido además social de gente comprometida que aquí se echa mucho en falta. Es un poco lo que nos saca de adelanto Alemania. Bueno, la teoría del vaso de agua es el 5º trabajo, ¿no? Ya llevas 5 publicaciones con esta. Sí, sí, son, bueno, pues 2 novelas, y luego un libro de cuentos, uno de poesía, artículos, bueno, pues un poco de todo. Los que no sabemos qué hacer, pues todo el tiempo nos enganchamos a la máquina de escribir, ¿no? Sí, no creo que no sea por no saber qué hacer, ¿no? Bueno, que te bullen muchas cosas en la cabeza. Esta es una historia que me surgió, bueno, pues a partir de un personaje que se llamaba Rudi Dutschke. Era el líder de estos revolucionarios y tuvo un final bastante trágico. Bueno, en el momento más álgido de las protestas, un muchacho, un obrero en paro, perdió la cabeza. Bueno, el tío tenía además tendencias neonazis y se cogió un tren desde Múnich, fue hasta Berlín. Le preguntó si era Rudi Dutschke cuando salía de casa a comprar medicinas para su hijo que tenía catarro, y en la puerta de su casa le pegó 3 tiros. El hombre no murió, pero estuvo 10 años con la bala en la cabeza. Al final, bueno, pues una lástima auténtica. Y este hombre al final se rehizo y durante esos 10 años fundó el Partido Verde, tuvo una carrera política, bueno, pues igualmente comprometida, y un poco refleja ese espíritu de cambiar el mundo, pero sin utilizar la violencia, ¿no? Que es lo que yo creo que fue la primera novedad de estos revolucionarios, entre comillas, ¿no? Y la historia que narro, bueno, pues es ficción, pero utilizando todos los elementos de lo que allí ocurría. Entonces es la historia de una joven española de clase bien. Vimos la España del franquismo. Sí. Sí, pues siempre tiene que haber un español, ¿no? Sí, bueno, se decía que un gallego, pero hay hasta de León. Yo creo que si vas por el extranjero... Bueno, por lo menos el autor es de León, eso ya, desde luego. Pero leoneses hay por todo el mundo, eso sí. Y además es que, bueno, pues lo de la morriña yo creo que lo inventamos nosotros. Aunque en este caso no he querido poner una leonesa, he puesto una chica vasca. Carmen, ¿no? Carmen, se llama así, sí, Carmen Arruti, a la que confunden
o igual no confunden tanto, con una peligrosa terrorista que hace unos atentados simbólicos. Lo que hacen son ataques sexuales a varones, pero digamos a los enemigos del pueblo. Y esta Carmen la Roja forma parte de un comando, una especie de comando guerrillero de la guerrilla urbana estudiantil, es decir, lo que ahora serían los antisistema, pero en aquella época en la que, ya te digo, la cultura tenía un gran peso y sobre todo esa vocación, esa voluntad de querer cambiar el mundo a toda costa. Si lo consiguen o no, bueno, pues ya habrá que leer el libro y ver si se cambia o no se cambia, ¿no? ¿Lo presentas esta semana en la Feria del Libro de León? Sí, me han invitado la librería universitaria, el viernes estamos en el Gran Café, por la noche presentándolo, además con un compañero periodista tuyo que se llama Emilio Gancedo, que es un gran profesional. Y bueno, pues invito a todo el mundo este domingo, además estaré firmando en la Plaza Mayor, creo que es, ¿no? La Feria del Libro este año. Bueno, pues yo no me lo pierdo, yo me pongo a leerlo esta misma noche. Bueno, pues nada, oye, que lo disfrutes. Ya... Pues muchísimas gracias, Javier. Nada, tío. Un placer.